Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por otra semana más que nos ha permitido estar compartiendo su palabra en estos devocionales, que la verdad que son para mí muy edificantes. Yo sé que muchos de ustedes conocen estos pasajes, pero como dijo el apóstol, no me canso de repetir los mismos. Porque la palabra de Dios, cada vez que uno la lee, aunque se sepa los versículos de memoria, Dios nos va a llevar un mensaje nuevo, una nueva enseñanza y nos va a edificar. Esta semana hemos estado hablando sobre la armadura de Dios. Qué tema más interesante. Ayer estábamos viendo las piezas, parte de las piezas de esta armadura. Y es que hemos visto que tenemos una lucha muy, muy seria en nuestras vidas como cristianos. Y la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, como dicen los versículos 11 y 12. Tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra espíritus malignos, potestades diabólicas, todos comandados por Satanás. Entonces no es fácil. No es fácil esta lucha para nosotros y solos no podemos vencer, hemos dicho durante la semana. Pero como cristianos tenemos que cubrirnos con la armadura de Dios para estar firmes. La armadura de Dios es una herramienta espiritual que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos luchar y mantenernos firmes ante los ataques constantes de Satanás. Ya dijimos que Satanás no está solo, tiene legiones, tiene huestes espirituales, tiene su ejército, mejor dicho. Y contra eso nosotros solos no podemos luchar. Pero el Señor nos dejó esto, Pablo, refiriéndose o usando el vestido de soldado romano, nos describe una serie de herramientas que componen la armadura de Dios y la cual debemos usar, vestirnos de esta armadura para poder estar en la lucha. Ayer veíamos varias de estas partes de la armadura de Dios. Vimos la verdad, vimos la coraza de justicia, el apresto del evangelio y el escudo de la fe. Y veíamos al final de la clase de ayer que Cristo es nuestro escudo. Cristo es el escudo que nos protege contra los dardos de fuego del enemigo. Pero que nosotros debemos estar ahí seguidos, pegados de Cristo, detrás de Cristo, para poder estar cubiertos en contra de los ataques del enemigo. Hoy vamos a ver las tres últimas herramientas o piezas que forman la armadura de Dios. La primera y la segunda está en el versículo 17, Efesios 6, 17. Dice la palabra de Dios así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí tenemos el pasaje que nos habla sobre las piezas que componen la armadura de Dios. Vemos el yelmo de la salvación. Es una herramienta defensiva. Está hablando de protección. El yelmo usaban los soldados romanos en su casco, adentro de su casco, era para protección de la cabeza y del cerebro. Igual que las sandalias que ayudaban al soldado a estar bien firmes, parados cuando estaban en la lucha, acá el yelmo de la salvación puede referirse a la asimilación de la doctrina bíblica para que nuestros ojos no sean cegados, para que nuestros oídos no sean cerrados y para que nuestras mentes no sean confundidas por los ataques del mundo, los ataques de la carne y los ataques del diablo. Dios quiere nuestro corazón, pero también Él sabe que nuestros pensamientos fallan. También
El enemigo ataca nuestros pensamientos para que nosotros dudemos, para que nosotros cometamos pecados, para que nosotros caigamos en las artimañas del error. De manera que el yelmo de la salvación nos protege de estos ataques a la mente, a los ojos y a los oídos. Así como el soldado romano se protegía, nosotros también estamos protegidos con el yelmo de la salvación, porque al defender la salvación, al estar celoso y cuidadoso de nuestra salvación, nosotros nos vamos a instruir, vamos a meter pensamientos nuevos en nuestra mente y en nuestro corazón, pensamientos espirituales en vez de pensamientos carnales, pensamientos en Cristo y en la palabra de Dios en vez de pensamientos del mundo y de la carne. Y esto nos va a ayudar a resistir los ataques del enemigo. Nos va a atacar por los pensamientos. Y recuerde, hermano, como dice allá en 2 de Corintios, el pecado se va maquinando en nuestros pensamientos. Las ideas van cayendo en nuestros pensamientos y al final dan a luz el pecado y como pecado la muerte. Así que esta es una de las piezas, la última pieza defensiva de la armadura de Dios. Veamos ahora en el versículo 17, dice también, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una herramienta ofensiva que está entre las piezas de la armadura. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las demás partes que hemos visto de la armadura de Dios hasta ahora han sido defensivas, pero la espada es un arma ofensiva. La espada del Espíritu se identifica como la palabra de Dios. Y vemos en Hebreos 4:12 lo que nos dice allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma ofensiva. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar constantemente en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros constantemente debemos estar memorizando versículos de la Biblia, repasando y analizando y meditando pasajes de la palabra de Dios, porque los ataques van a venir directo. Y cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a poder defendernos. Vamos a poder sacar nuestra espada para defendernos de los ataques del enemigo. Cristo utilizó esta espada para defenderse de los ataques de Satanás allá en el desierto cuando fue tentado. 3 veces fue atacado, 3 veces se defendió con la espada, con la palabra de Dios, invocando escrito está. Y este es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para entender que cuando somos atacados, tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a defender con la palabra de Dios si no la leemos, si no la buscamos, si no la aprendemos? Esto no es un sí podemos, es un deber, una responsabilidad que nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios para poder utilizar esta herramienta ofensiva y defendernos de los ataques del diablo. Hermano, la palabra de Dios debe estar en todo tiempo en nuestra boca. La palabra de Dios debe estar en todo tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos defendernos como ofensivamente se debe hacer de los ataques del enemigo. Si usted aprende palabra de Dios, usted puede atacar cuando es atacado. De manera que esta es una herramienta ofensiva. Necesitamos que esta poderosa espada salga de nuestras bocas en la actualidad. En la actualidad que el mundo está perdido y tenemos que defendernos a cada momento de los ataques de Satanás. Él ataca con huestes espirituales de maldad
pero nosotros debemos estar listos para sacar nuestra espada y defendernos. Recomendación, hermano, que no se aparte nunca usted de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a defender de los ataques de Satanás si no sabemos palabra de Dios? El diablo se la sabe, y cuando atacó a Cristo en el último versículo, él invocó las escrituras. ¿Cómo, si él se la sabe, usted se va a defender o va a poder atacar si usted no conoce la palabra de Dios? Es importante, hermanos, entonces, esta arma tan poderosa que es la palabra de Dios nos orienta, nos cuida, nos guía, nos redarguye, nos muestra el camino, es nuestra lumbrera. Estamos en el mes de la Biblia, hermano, que en este mes por lo menos usted se haga un plan para leer la palabra de Dios cada día de su vida. Esta es la espada del Espíritu, una herramienta espiritual que solo puede usted usarla si usted de verdad aprende la palabra de Dios. No se olvide de esto. Cristo se defendió con la palabra de Dios. Finalmente el apóstol Pablo en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, dice aquí, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es importante. Finalmente el apóstol nos manda a orar en todo tiempo, pero dice con toda oración y súplica. Además de orar, hay que suplicar por el poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestra defensa. Además de orar, tenemos que suplicar para que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas y nos pueda defender de tantos ataques del enemigo. Toda oración debe ser hecha en el Espíritu, guiado y controlada por el Espíritu. Orar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra oración. Orando en el Espíritu es otra herramienta ofensiva que nos permite a nosotros alejar a Satanás de nuestras vidas. Tenemos un enemigo espiritual, por lo tanto, la armadura de Dios es una herramienta espiritual. Cuando dice allá en Efesios 6:13, tomar toda la armadura de Dios, toda, nos está dando un mandato. Todos los cristianos debemos obedecer este mandato y debemos llevar permanentemente puesta la armadura. El enemigo no descansa, no se duerma. El enemigo no descansa y debemos estar preparados para resistir y estar firmes, dice allí, en el día malo. Eso significa cuando recibes el ataque. Vístase de la armadura de Dios. Aquí en este pasaje, nunca se le dice al cristiano que ataque al diablo. Nosotros solos no podemos. Pero sí se nos dice que nos mantengamos firmes para resistir en el día malo. La única forma de que usted y yo como cristianos podamos estar firmes y resistir los ataques del enemigo es por medio de la armadura de Dios, por medio del escudo de la fe, por medio de la coraza de justicia, por medio de la verdad, por medio de el apresto del evangelio, de la paz, por medio del yelmo de la salvación, por medio de la espada del Espíritu, para poder atacar cuando somos atacados, valga la redundancia, por el enemigo. Y finalmente, que nunca se aparte de nuestra boca la oración. Pablo dice orando en todo tiempo. Hermanos, ¿cómo fallamos en el uso de esta herramienta? No queremos leer la Biblia.
no como deberíamos leerla. No oramos. Si son las dos herramientas ofensivas, ¿cómo estamos entonces? ¿Quiere que le diga una cosa? Estamos vulnerables ante los ataques del diablo. Que esta lección de esta semana, estas lecciones de esta semana, hayan despertado en nuestros corazones la necesidad de vestirnos con la armadura de Dios, de poner todas estas piezas que conforman la armadura de Dios como la formaba el vestido del soldado romano, que las pongamos en acción en nuestras vidas como cristianos para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Recuerde que no es lucha contra sangre y carne, sino contra seres malignos espirituales, contra el diablo y sus huestes espirituales. Pero no estamos solos. Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Póngase la armadura para que podamos resistir los ataques del enemigo. Que Dios les bendiga.